Hare Krishna. Hoy damos comienzo a la lectura del Diario Trascendental, Viajes con su Divina Gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, volumen 1, noviembre de 1975, abril de 1976, escrito por Hari Sauridas. Prólogo. En 1965, un hombre ya mayor vino de la India a los Estados Unidos a cumplir con la promesa hecha a su maestro espiritual, de predicar conciencia de Krishna en Occidente. Increíblemente, en cuestión de unos pocos años, él y sus seguidores edificaron un movimiento religioso mundial de casi 5.000 discípulos iniciados y decenas de miles de seguidores y adeptos. Además, se distribuyeron muchos millones de libros y otras obras de literatura espiritual en cada confín del planeta. Al éxito le acompañó la controversia, como lo evidenció un bien organizado movimiento anticultista que buscaba limitar la influencia Hare Krishna. Acusaciones de lavado de cerebro brindaron a los medios periodísticos y al público en general una cuasi teoría en relación al crecimiento de los cultos amenazantes, como el Hare Krishna. Debido a ello, y pese a que muchos no aceptaron las falsas proclamas acerca del control mental, una gran mayoría nunca llegó a comprender la importancia social y cultural de los nuevos grupos religiosos, como la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, más popularmente conocido como los Hare Krishna. Tampoco fue comprendido a nivel masivo las apelaciones legítimas propugnadas por ISKCON, la riqueza y autenticidad de su tradición espiritual, su estilo de vida simple y pensamiento elevado, y quizás, lo más importante, el carisma y fuerza espiritual de su líder fundador, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ya han pasado casi 15 años de la desaparición de Srila Prabhupada en noviembre de 1977, y paralelamente a todo lo sucedido a los discípulos de Prabhupada y su movimiento durante este periodo, su memoria e inspiración viven por siempre. Mucho se piensa, inmediatamente, en el legado representado por las traducciones y comentarios de Srila Prabhupada sobre literatura védica o su movimiento, con comunidades de devotos ubicadas en todo el mundo. Empero, hay otra parte de su legado que vive en la memoria individual y colectiva de sus discípulos. En este primer volumen del Diario Trascendental de Harisauri, el lector llega a entender al hombre que ha conmovido el corazón y la mente de tantísimas personas alrededor del mundo. Puede que algunos lo atribuyan a la buena suerte, otros al arreglo de Krishna, pero por lo que fuere, Harisauri se encontró en la envidiable posición de servir como asistente personal de Prabhupada en un periodo de 16 meses, desde noviembre de 1975 hasta marzo de 1977. Gracias al diario de Harisauri, logramos una comprensión personal y detallada de Prabhupada, el hombre, así como del líder espiritual. Harisauri nos facilita una contemplación de las actividades, pensamientos e intereses de Prabhupada desde el marco de una ventana. En este volumen, viajamos con Prabhupada por toda la India, entre noviembre de 1975 y abril de 1976. Uno sale de este libro con una conexión personal con Prabhupada, apreciando su amor por Krishna, así como por sus muchos discípulos. Somos testigos
de las tristezas de Prabhupada cuando alguno de sus jóvenes seguidores se enfrentaba a problemas personales y espirituales, de su alegría constante y encanto cuando la distribución de libros simplemente explotó en 1975 y 1976, y el propósito de su reprimenda hacia el eventual discípulo errado, incluyendo al autor. Y aprendemos, asimismo, sobre el talento de este hombre notorio para inspirar a sus seguidores. Acompañamos a Prabhupada y a sus discípulos en sus numerosas caminatas matutinas. En estas ocasiones, observamos tanto la faceta espiritual como intelectual de Srila Prabhupada. Él, a menudo discute con sus discípulos la lógica y teoría de la ciencia evolucionista y los pícaros científicos. Apreciamos la maestría de los razonamientos de Prabhupada y su consagración a la obra de Krishna, sin importar el calibre de la oposición. Es evidente de por sí que estos debates con sus discípulos ayudan a que ellos agudicen su propia comprensión filosófica y técnicas de prédica. Es imposible ponderar en exceso el valor de este volumen y los que seguirán. Para los discípulos de Prabhupada, las narraciones aquí contenidas son la chispa que enciende innumerables historias e emociones, que solo ensanchan su conexión con el Maestro espiritual. Para aquellos devotos que no tuvieron un contacto personal o asociación con Srila Prabhupada, este libro cumple un propósito muy importante. Se convierte en el fundamento para conocer a Prabhupada de un modo más íntimo. Permite a los nuevos discípulos y aspirantes el relacionar la pureza e inspiración de Prabhupada con la misión de Chaitanya Mahaprabhu. A través del ejemplo de Prabhupada, de completa rendición a su maestro espiritual, aprendemos a aproximarnos y a servir al maestro espiritual. Para el lector promedio, sin compromiso con el movimiento de Prabhupada, este libro es asimismo una fuente de inspiración. No es poco milagro el que un hombre haya podido inspirar a tantas personas de todo el mundo a volverse conscientes de Dios. Aquí aprendemos cómo y por qué sucedió esto. Para los intelectuales y estudiantes de religión, el material presentado representa un registro histórico críticamente importante. Todo aquel que anhele entender específicamente al movimiento de Prabhupada o a la esencia central del liderazgo carismático en relación al desarrollo de los movimientos religiosos, tendrá en cuenta este libro. El empleo de un diario para registrar y presentar la vida de Prabhupada colabora en la certeza de que el material presentado es rico en detalles y es una reflexión precisa de eventos no desplegados. Arisauri ha brindado al lector una presentación directa y clara de los hechos, en vez de ocuparse en la reconstrucción histórica que sirve a intereses teóricos o partidarios. En tal sentido, será de gran interés a los historiadores y sociólogos religiosos que buscan entender la importancia cultural y social de Prabhupada y del amplio movimiento Hare Krishna. En 1976 tuve la buena fortuna de ver a Srila Prabhupada durante su estadía final en la comunidad de ISKCON de Los Ángeles. En esa época, yo era nuevo en mi estudio y comprendía vagamente la importancia de Prabhupada como hombre y líder espiritual. A lo largo de los años, se fue haciendo más claro para mí que Prabhupada era y es el hilo conductor vital del movimiento Hare Krishna. Aunque ya no esté presente físicamente, su ejemplo y enseñanzas aún inspiran a quienes fueron tocados por él
y a su movimiento. Hare Krishna. Profesor Burke Roxford, Jr., Universidad Middlebury, Vermont. Autor de Hare Krishna en América. Prefacio. Puesta en escena. A fines de noviembre de 1975, Srila Prabhupada retornó a Delhi, luego de completar una gira por el sur y norte de África y Mauricio. Llegó a Bombay, acompañado por un solo sirviente personal, Harikesha Das y Ambarish Das, el bisnieto de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company. Se le unió Hansadutta Das, su GBC, para Europa del Norte, quien voló desde Alemania para ser su secretario personal por el mes de diciembre. La intención de Prabhupada era pasar un día o dos en su centro de ISKCON en el mercado bengalí, mientras se hacían los arreglos para ir a Kurukshetra, y luego pasar algún tiempo en nuestro templo en Vrindavan. Nuestro centro de ISKCON en Nueva Delhi estaba muy bien ubicado. El mercado bengalí es una pequeña zona comercial justo al sudoeste de Connaught Circus, en el corazón de Nueva Delhi. A poca distancia de camino se hallaba una de las más prestigiosas propiedades e hitos de la ciudad principal de la India. El tráfico a la redonda de la cercana Casa Mandi era el distribuidor de la mayor parte del tráfico en dicha zona, conformando la confluencia de 7 arterias importantes. Muchos edificios prestigiosos se hallaban esparcidos en el área. Estaba el Centro de Investigación Nacional de Ciencias Sociales, el Museo Nacional de Historia Natural, la Embajada de Nepal, el Centro de Información y Cultural japonés, la Casa Soviética de la Cultura, diversos bhavans o salones de reuniones y kalakendras o auditoriums para programas culturales de cada descripción. Caminos anchos bordeados por árboles y grandes casas dentro de jardines recluidos se hallaban en la parte posterior, y en las cercanías se hallaban las casas de los muy ricos, a solo unos minutos de distancia. Un poquito más lejos se encuentra la calle Curzon, hoy Kastubar Gandhi Marg. Una amplia expansión de vegetación exuberante verde y flores se estrecha en la lejanía, en dirección a la famosa Puerta India. No había demasiada evidencia de lo que en la imaginación popular occidental es una India muerta de hambre. Era la zona de muestra de la capital. Sin embargo, el edificio de ISKCON Nueva Delhi no cuadraba demasiado con sus alrededores. Estaba ubicado en el 19 de Tordal Mal Lan, una calle residencial breve, menos transitada, al final de un cruce de vías de ferrocarril. El número 19 era un edificio ligeramente desvencijado y la cosa triste de la calle urbana de prolijas azoteas. De un solo piso y agazapado, en un sitio de alguna manera no acogedor, con el aspecto de algo que los constructores en realidad no habían planeado en su totalidad. Unas cuantas plantas que habían luchado heroicamente por su vida en un pequeño terruño de suciedad, posando el jardín delantero. Si la palabra templo implica algo bastante grande, luego tal apelativo en relación a la insignificante casa era un seudónimo. Para todos los devotos que visitaran el hogar de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, en la ciudad capital de la India, este lugar era una suerte de desaliento. De todos modos, poseía la misma clase de sacrosantidad de cualquier centro de ISKCON del mundo.
El pequeño número de devotos trabajaba duro, visitando y predicando a las personas importantes, haciendo miembros vitalicios y estableciendo una base firme para el futuro crecimiento de la sociedad. La única actividad era el servicio devocional y las deidades de Sri Sri Radha Parthasarathi eran los residentes más importantes. En ese sentido, era un típico templo de ISKCON y de hecho, un cielo para la vida espiritual en una ciudad que se divorciaba rápidamente de sus raíces tradicionales espirituales. Opuesto a nuestro templo, al final de la calle, en la esquina, se hallaba el restaurante y confitería de Natu, de tejas blancas, de alguna manera deteriorado, un poquito gurasarapiento, pero agradable. Frente a esto, se erguía la confitería bengalí, que vendía rasagulas, gulab jamun y toda otra delicia dulce tradicional imaginable. A 50 yardas de distancia había una pequeña zona transitada, con colorida variedad de comercios modestos y vendedores ambulantes deslizándose por su periferia. Esto conectaba con Tasen Marg, el cual a su vez conectaba con la breve distancia a la casa Mandi. En realidad, Srila Prabhupada no se estaba quedando en nuestro templo. Debido a la falta de amenidades, Harikesha, Amsaduta y él ocupaban un pequeño apartamento de 4 habitaciones en el número 9 del segundo piso. El 25 de noviembre, yo llegué a Delhi desde Brindavan, solo por ese día, en relación a cierto asunto inesperado personal. Había estado viviendo en nuestro templo de Krishna Balaran y en el complejo de la casa de invitados desde agosto, sirviendo como director del templo. Junto con otros más, me hallaba a medio camino de limpiar el templo, preparándonos para la visita de Srila Prabhupada. Gopal Krishna Das, el GBC local, me presionó para que me quedara en Delhi, para ayudar a limpiar las habitaciones de Srila Prabhupada y para custodiar su puerta, los pocos días que tenía programado quedarse. ISKCON Delhi tenía escasez de mano de obra. Solo había un puñado de devotos, el presidente del templo, Tejias Das y su esposa, Madhir, ambos americanos, Omkara Das, el pujari francés y su esposa, Nirmala, y sus pequeños hijos, un brahmachari inglés, Tribhuvanat Das, y un devoto hindú. Por lo tanto, Gopal Krishna decidió que se necesitaba un poco de ayuda extra. Aunque yo estaba ansioso por regresar para ayudar con los preparativos para la llegada de Srila Prabhupada a Vrindavan, estaba más que feliz por poder aprovechar la súbita e impensada ocasión de hacer algún servicio para su divina gracia. A las 4 p.m. me presenté ansiosamente en el apartamento de Srila Prabhupada para su darshan de la tarde. Me senté ante su puerta y escuché atentamente mientras Prabhupada atendía una pequeña reunión de devotos e invitados. Con tan pocos presentes, tuve la rara oportunidad de asociarme con Srila Prabhupada en un marco mucho más íntimo del que era posible durante sus visitas a los grandes centros de ISKCON. Sentado detrás de una mesita baja en la sala principal, Srila Prabhupada hablaba animadamente sobre variedad de temas, hasta alrededor de las 7 p.m. Cuando las visitas se retiraron, yo alcancé dulces frescos recién hechos en la confitería de dulces bengalí. A la mañana siguiente, el 26 de noviembre, limpié el apartamento de Prabhupada, mientras él salía a caminar como era su costumbre. Y a pedido de Gopal Krishna, me senté debidamente en la entrada de la puerta, en el descanso,
oficiando de guardia de la mañana. Mientras tanto, Srila Prabhupada y Harikesh discutían sobre el arreglo de los masajes regulares de Prabhupada. Aparentemente, no había nadie disponible, aunque al menos le habían sido presentados 4 sirvientes personales a Srila Prabhupada en la India a su regreso de la gira por África. Cuando volvió a India, le había dado sannyas a Nava Yogendra y a Nanda Kumar en Bombay, y los había enviado con Brahmananda Swami para ayudarlo a corregir algunos problemas principales en África del Norte. Los otros 2, Upendra y Nitai Das, tampoco estaban disponibles. Aunque Upendra se hallaba en Delhi, estaba de viaje cruzando el mar y Nitai tenía que gestionar la renovación de su visa en Bombay. Yo ignoraba todo esto. Estaba feliz de encontrarme en Delhi al mismo tiempo que Srila Prabhupada. No podía saber lo que la providencia me tenía reservado.